Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos el mundo que nos rodea, a veces nos podemos preguntar cómo podemos vivir, cómo podemos andar, caminar con Dios en un mundo que está inmerso en el pecado, en la corrupción. El Señor Jesucristo hizo una advertencia. Cuando leemos allí en Mateo 24, 12, el Señor Jesús dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire lo que dijo Jesús, por haberse aumentado la maldad. ¿Usted cree que la maldad ha aumentado? Se habla mucho de evolución, pero cuando hablamos de evolución y vemos a dónde está llegando la humanidad, creo que tenemos que reemplazar la palabra evolución por involución, ¿no? Porque lo que ha crecido y lo que ha evolucionado es el pecado, la corrupción, la maldad. La advertencia de Cristo es clara. Vendrían también tiempos difíciles en que la maldad se multiplicaría, dice, en el mundo. Y como resultado de todo esto, y esto es lo triste, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros en este tiempo? Porque podemos decir que y reconocer en primera instancia que esos tiempos ya nos han alcanzado, ¿o no es así? Esos tiempos difíciles y esos tiempos donde la Biblia habla de multiplicación de la maldad y de las cosas que realmente están en contra del Señor, esto llegó. Creo que nos asombramos cada día, ¿o no es así? Cada día nos asombramos de las cosas que ocurren, no podemos creer qué es lo que está pasando. Estamos acercándonos al final de los tiempos y podemos percibir a través de todas estas cosas esos días apocalípticos que vendrán. Pero todo esto que ocurre en el mundo, todo lo que está pasando, que está escrito en la palabra de Dios, el aumento de la corrupción moral, la corrupción espiritual de la gente y todas las demás cosas que ocurren, plagas mundiales, cataclismos naturales, terremotos, inundaciones, incendios, guerras, son todas cosas que están ahí, ¿no? Esto nos está anunciando el fin de esta era. Nos está anunciando el fin de este tiempo. ¿Somos conscientes nosotros de esto? Como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Cuando Dios creó el mundo, todo era hermoso, todo era maravilloso, todo era perfecto, porque dice que cuando Dios vio lo que había creado, dijo que era todo bueno en gran manera, ¿no? Adán y Eva caminaban, andaban, vivían en una perfecta comunión, en una íntima comunión con el Señor. ¿No es así? Pero el pecado destruyó esa comunión. Ellos dejaron de caminar con Dios, se apartaron de esa comunión íntima con el Señor. Y como consecuencia pronto comenzaron a surgir cosas mucho peores. El primer homicidio, ahí en Génesis 4:8, donde relata que Caín se levantó, dice el texto, contra su hermano Abel y lo mató. Y la maldad y la violencia, dice la Biblia, que se apoderó de toda la tierra. La paz, el disfrute que Dios había puesto sobre ese comienzo
se vio totalmente destruido. En Génesis hay un texto que nos llama la atención. Génesis 4, 23 y 24 dice que dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. La ley de la venganza, no del amor, ya no había amor, sino había violencia, homicidios, muerte. Y a pesar de esta situación tan difícil y tan grave, la Biblia dice que al prevalecer el pecado, hubo quienes, y esto habla de, yo me animo a decir, un grupo de personas, una minoría de personas, hubo quienes comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Comenzaron. El texto de Génesis 4:26 dice: y a Set, hijo de Adán y Eva, el tercero, también le nació un hijo y llamó su nombre Enos, no Enoc, Enos. Entonces los hombres, dice, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Me llamó la atención este texto y empecé a mirar un poco profundamente en esto. ¿Sabe que a los 130 años de Adán nació Set? Y después, a los 105 años de Set, nació Enos. O sea que tuvieron que pasar 235 años para que esto acontezca. Y esto llama la atención, ¿no? No fue algo inmediato, no es que los hombres, la gente se inclinó hacia el mal, pero hubo quienes hicieron lo bueno y hubo quienes invocaron el nombre del Señor. Parece que, por lo que bien dice tácitamente el texto, comenzaron a invocar el nombre del Señor en tiempos de Enos. Y yo digo, qué terrible. Ahora, lo peor es que no todos invocaron el nombre de Dios. Dice la Escritura que la mayoría de las personas se alejaron cada vez más de Dios hasta que el pecado se apoderó del mundo. Y esto lo tenemos un poquito más adelante cuando leemos Génesis 6. En Génesis capítulo 6, verso 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, hacer lo malo. La sociedad humana cayó en la peor de la corrupción y el caos moral. Los días de Noé fueron terriblemente espantosos. La maldad ya había cubierto toda la tierra. Ahora bien, cuando miramos, y alguno dirá: pastor, pero esa historia ya la conocemos desde la escuela dominical. Sí, pero me parece que la olvidamos. Cristo advirtió que esos días volverían. Y ahí está, por eso lo estamos leyendo. Porque si el Señor dijo que esos días volverían, tenemos que estar atentos. Cuando leemos en Mateo 24, 37 al 39, ¿qué dijo Jesús? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mire usted. Así como era en los tiempos de Noé, donde la maldad había llegado a tal extremo, por el texto que leímos recién, así, de la misma manera, será
la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y qué pasó? Dice que se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre será. Y yo digo, qué importante advertencia, ¿no? Porque Jesús es el que advierte sobre esto. Advierte, cuidado, que va a crecer la maldad y como resultado del crecimiento de la maldad y del avance de la maldad y del pecado y de la corrupción, dice que el amor de muchos se enfriará. Y no podemos dejar de pensar en que muchos se irán detrás de esas cosas. Aún los que creen en Dios o aún los que dicen creer en Dios o en Cristo. Entonces, la pregunta nos surge, ¿cómo podemos ser verdaderos cristianos en tiempos como estos? ¿Cómo podemos vivir nosotros en este tiempo con un entorno tan terrible y donde encima está advertido por el Señor de que por ese motivo el amor, y esto le está hablando a los cristianos, a los creyentes, de muchos se va a enfriar? Para responder a esta pregunta tenemos que otra vez volver atrás, ir otra vez a los tiempos primitivos, y tenemos que ir a ver el testimonio de dos hombres de ese entonces. Uno ya los hemos nombrado, pero nos referimos a los que vamos a mirar ahora. Es Enoc, no Enos, sino Enoc, y también Noé. Ustedes lo conocen, ¿no? ¿Cuántos años tienen, En Génesis 5:22 dice así la palabra, es uno de los ejemplos. Y caminó Enoc con Dios. Enoc era el séptimo desde Adán, mire, el séptimo, en la genealogía de Adán fue el séptimo. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Saben quién era Matusalén, no? Ese dicho, más viejo que Matusalén. Bueno, es porque es el hombre, o por lo menos los registros que tenemos, que tuvo más edad, o sea que murió con más años, a los 969 años. Dice, después de esto engendró a Matusalén, Enoc, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y después dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Mire usted, un hombre de Dios. Dice que caminó con Dios. Siempre decimos andar con Dios. Caminar con Dios significa vivir con el Señor. O sea, una expresión de una relación muy íntima con el Señor. Y dice que en un determinado momento, dice que desapareció, Dios fue traspuesto, dice, ¿no? Y fue llevado por el Señor. Es decir, que no murió, se lo llevó el Señor. Hay dos personas en la Biblia solamente, que menciona la Biblia, que tuvieron esta experiencia, que Dios se los llevó sin que vieran muerte. Uno fue Enoc, y el otro, Elías, que vino, ¿no?, el torbellino con los carros de fuego, y ahí se lo llevaron al profeta Elías. Ahora, qué maravilloso, ¿no? Caminó con Dios. En el capítulo 6 de Génesis, versículo 9, dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. En medio de toda una generación como la que describe el capítulo 6, que todos estaban en pecado y de continuo haciendo lo malo y pensando en lo malo, Dios caminó con Noé. Y en el capítulo 7 y versículo 1, cuando ya comienza el diluvio,
dice, entra, le dice Dios, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Es decir, que verdaderamente habían sido justos, habían caminado con Dios, habían tenido una experiencia íntima de relación con el Señor. ¿Cómo llegaron ellos a caminar con Dios en semejantes circunstancias? Y yo quisiera mencionar 3 cosas que son muy, muy visibles, pero que nos ayudarán a nosotros a enfatizar nuestra postura frente a nuestra relación con Dios. La primera de ellas es que procuraron agradar a Dios. Hebreos 11, 5 y 6 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, no lo pudieron encontrar, porque lo traspuso Dios, Dios se lo llevó. Y antes que fuese traspuesto, antes que fuese levantado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Haber agradado a Dios. El texto que sigue en el capítulo 11 es muy conocido, lo citamos muy frecuentemente. Pero sin fe, como diciendo el escritor de la carta a los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Agradó a Dios. Nadie agradó a Dios en su generación, pero este hombre agradó a Dios y Dios lo recompensó. La palabra agradar en el griego es una palabra compuesta, eurestos, significa muy agradable. Aresto significa agradable, eu significa bien, muy agradable, sumamente agradable. Pero esto a nosotros, y ahí vamos a empezar a relacionar la cosa, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que entender que nosotros también debemos agradar a Dios. ¿O no es así? Todo creyente debe agradar a Dios. Debemos vivir vidas agradables delante de su presencia. Vamos a leer algunos textos y el testimonio de quien vamos a hablar primero es nada menos que el testimonio de Cristo. ¿Agradó Cristo a Dios? ¿Agradó Cristo al Padre? En Juan, capítulo 8, verso 29, dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Dijo Jesús, es esto. Es decir, que el Señor hizo siempre en su vida terrenal, mientras estuvo acá en la tierra, lo que a Dios le agradaba. Ahora, alguno dirá, bueno, no, pastor, pero él era Jesús. Él podía hacer lo que a Dios le agradaba, pero nosotros, y bueno, somos débiles, somos de carne y hueso, que tenemos todas las... No hay excusa. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, les dice, para que andéis, ¿qué quiere decir andar? Vivir, caminar con Dios, andar con el Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿En qué? ¿Usted agrada en todo al Señor? No resonó el amén. Pero debiéramos agradarle en todo. O bueno, no, el Señor porque fue Jesús, Él agradó en todo. Pero Pablo se ve que no lo ve de esa manera y dice
y se lo dice de una manera muy firme a los creyentes de Colosas, que debían vivir como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Cuando Pablo le escribe a los de Roma, a los cristianos que estaban en Roma, les dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, ¿y qué más? Y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 3, verso 22, y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Veo que cuando decimos mandamiento a algunos se le paran los pelos de la nuca. No lo está diciendo un profeta del Antiguo Testamento, lo está diciendo el apóstol Juan, una de las últimas cartas que tenemos en la Biblia. Cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque dice, asumiendo que es así, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, como Jesús hizo las cosas que le agradaban al Padre. Entonces es una confirmación de que nosotros vivimos o debemos vivir vidas agradables haciendo la voluntad de Dios, es decir, lo que Él quiere que hagamos. Lógicamente, volviendo al ejemplo de los dos hombres del Antiguo Testamento, esto fue lo que hicieron Enoc y Noé. Esto fue lo que hicieron ellos. El profeta Amós dijo algo que realmente podemos decir como que estableció un principio muy importante, un texto que es muy interesante. Cuando preguntó, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? No. ¿Podemos andar nosotros en comunión con el mundo si no estamos de acuerdo con el mundo? Por favor, el no o el sí, que lo podemos escuchar un poquito. Si no estamos de acuerdo con el mundo, ¿podemos andar con el mundo? No. Es algo que evidentemente es un principio bíblico. Hay un dicho que dice, dime con quién andas. Ah, lo saben ese. No es un texto bíblico. Dime con quién andas y te diré quién es. Alguien se dio cuenta que era así la cosa. Pero fíjese, Amós había dicho estas palabras y qué profunda verdad. En el libro de Génesis se afirma que Enoc caminó con Dios. Lo hizo porque estaba de acuerdo con Él. Estaba de acuerdo con el Señor. Vivió conforme a su palabra, a sus mandatos, y le agradó en todo lo que hizo. Y no solo Enoc, sino también podemos decir de esto de Noé. Podemos decir lo mismo. Para agradar a Dios y caminar con Él, hay algunas cosas importantes, por lo menos mencionemos dos. Y vamos a darnos cuenta que tenemos todo lo necesario para que esto ocurra. En primera instancia tenemos que tener una revelación de la voluntad de Dios. Tenemos que conocer lo que Él quiere. ¿O no es así? Tenemos que saber cuál es la voluntad del Señor. Tenemos que conocer la palabra de Dios para saber las características de una vida que agrada
a Dios. Es fácil. Por ejemplo, cuando leemos el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, verso 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mire, parece tan sencillo el texto. Porque Dios nos revela, sabemos. Dios nos ha declarado lo que es bueno. Dios nos ha revelado lo que es bueno. Enoc y Noé vivieron antes de que la Biblia fuera escrita, ¿o no es así? Y sin embargo tenían una revelación personal de la voluntad de Dios. Dios se comunicaba con ellos. Ahora, yo digo algo interesante. Nosotros tenemos la revelación de Dios, ¿o no la tenemos? Tenemos la palabra de Dios. Entonces, qué importante que nosotros podamos realmente comprender qué es lo que debemos hacer y priorizar eso en nuestra vida, en medio de una generación, como dice Pablo, que vivimos en medio de una generación como, Pablo le dice, maligna y perversa. No, pero no son tan malos. No son tan malos. ¿No? ¿Contradeciremos lo que dice la Biblia? La segunda cosa, tenemos que tener no solo una revelación a través de la palabra de Dios, sino que también tenemos que experimentar una renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, para poder comprender y aceptar la revelación divina. Porque aunque a veces tenemos la revelación, parece que no nos llega. Entonces necesitamos ser renovados en nuestra mente. La carta a los Romanos nos habla bien en un texto muy conocido y muy mencionado muchas veces. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir no os conforméis a este siglo? No tomen la forma de las cosas de este mundo. No. Sino transformaos, ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable, una palabra que ya venimos trayendo, agradable, y no solo agradable, sino perfecta. ¿Qué le parece? ¿Será posible estas palabras? ¿Será escrito? ¿Se habrán puesto de acuerdo? Bueno, pero se habrán puesto de acuerdo. Y es que el Espíritu Santo es el que habla a través de cada uno de ellos. Nosotros hoy tenemos el testimonio de la palabra de Dios y yo diría qué abundancia de revelación tenemos, ¿o no? Porque si aquellos recibieron la revelación no teniendo la palabra y pudieron asirse de la palabra y de lo que Dios les reveló en su momento, en esa relación personal que Dios tuvo con ellos, hoy nosotros tenemos una revelación tan abundante en la palabra de Dios, ¿o no es así? Y algunos se niegan a estudiar la palabra. A algunos les cuesta estudiar la palabra, escudriñar la Biblia. El Señor dice que debemos escudriñar la palabra porque en ella tenemos vida. ¿Ve? Ahí está. Vida eterna. Pero necesitamos conocerla. Y la abundancia hoy de la revelación de Dios es magnífica. No podemos decir de que, ay, que Dios no me lo mostró, Dios no me lo reveló. Dios no... Esto es porque no nos hemos expuesto a la revelación de Dios. No hemos abierto el corazón a la palabra que se nos predica, no hemos puesto el oído y el corazón a recibir la palabra a través de la enseñanza, que es uno de los ministerios que Dios puso en la iglesia para que podamos aprender la palabra y ponerla por obra, atesorarla en nuestros corazones. Entonces nos preguntamos,
¿Estamos viviendo una vida que agrada a Dios? ¿Estamos realmente reconociendo que tenemos una mente renovada? ¿O todavía estamos justificando ciertas cosas del mundo como que a lo mejor no son tan malas? Como que de alguna manera tal vez algunas de esas cosas pueden convivir en nuestra vida. ¿No dice el Señor que nos anhela 2 o 3 celosamente? Él no comparte. No nos quiere compartir con nadie. Cuando decimos que nos entregamos al Señor, no podemos, por eso dice, tener ni siquiera 2 señores. Entonces, qué importante para nosotros. ¿Nos conformaremos a los valores de este mundo o tendremos la valentía de llevar una vida agradable a Dios viviendo a la luz de su palabra? ¿Tendremos realmente la decisión firme y la valentía? Dice que el Evangelio sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Contra todo, no importa. Acá estamos plantados, no vamos a movernos de la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Si vamos a caminar con Dios en un mundo que se entrega cada vez más al pecado, vamos a tener que aprender a vivir de tal manera que nuestra vida sea agradable en la presencia de Dios. No hay otra manera. Negándonos a nosotros mismos, es decir, a nuestra carne, a lo humano de nosotros, que tiene la tendencia de buscar las cosas de aquí, de la tierra, de abajo, los deseos de la carne, y rehusándonos a aceptar los valores de este mundo corrupto. ¿Usted no se fijó con qué fuerza y con qué presión este mundo está trabajando para que se reconozcan estos nuevos valores, esta nueva moralidad y todo esto? ¿O no es así? Y seguramente vamos a tener que estar muy firmes con esto. No es un juego. Y les voy a decir por qué no es un juego. Porque lo que está en juego, valga el juego de palabras, es nuestra vida eterna. Es cuestión de vida o muerte. La segunda cosa es que vivieron por fe. Vivieron por fe. Hebreos 11:7 dice también, por la fe Noé, cuando era advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Acá la palabra que se repite en este versículo, ¿cuál es? Fe. Es fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, lo que hablamos acerca de vivir vidas agradables se sustenta en una vida de fe. En una vida de fe. Dice que Noé fue advertido de cosas que aún no se veían. ¿O acaso no es la fe la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve? Noé tenía la promesa de Dios como la tenemos nosotros, pero él no la estaba viendo la promesa. Y nosotros tampoco la estamos viendo. Pero la creemos por la fe, como la creyó él. Él se expuso a toda su generación. Se burlaron de él. Fue el hazmerreír de toda la gente de su tiempo. Pero llegó el tiempo en que Dios cumplió su palabra. Y todos los que se burlaron, y todos los que se rieron de este loco, cuando vieron que la
la lluvia no se detenía y que las cosas venían mal, ¿qué hicieron? Corriendo al arca. Noé, abrinos. Hay una cosa muy importante. Noé no cerró la puerta del arca. La puerta del arca la cerró Dios. Y lo que Dios abre, nadie cierra. Pero lo que Dios cierra, nadie puede abrir. Qué importante que nos pongamos atentos a esta situación, ¿no? No es fácil vivir una vida agradable a Dios, porque tenemos que vivir por la fe, no por vista. El mundo nos quiere atrapar a través de la vista, ¿no? Mire esto, mire aquello, ¿no? Como cuando Satanás lo tentó al Señor, le mostró los reinos del mundo, le mostró. ¿Nos debemos dejar atrapar por las cosas que se ven? No. Tenemos que tener nuestra fe firme en las cosas que no se ven. Las cosas que el Señor nos ha prometido. Porque las cosas que se ven, dice Pablo, son pasajeras, temporales, efímeras, no tienen sentido. Pero las que no se ven, las que estamos esperando en Él, estas son eternas. Debemos creer que Dios realmente existe. Pastor, bueno, mire, ¿cómo no vamos a creer que Dios existe? Mire, esto es lo que le dice en ese texto. En ese texto dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Sin fe, el texto completo, es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que existe, que Dios es una realidad. La razón principal por la que el mundo se entrega al pecado es la que ha dejado de creer en la existencia de Dios. O si bien cree en un ser supremo, yo a veces escucho lo que dice la gente, ¿usted cree en Dios? Sí, bueno, yo creo en un Dios, todo es Dios, algunos dicen. Mi Dios es tal cosa, mi Dios es tal otra. Usted se espanta terriblemente. Yo le pregunto, ¿cuál es su Dios? Qué terrible. Creen que Dios existe, pero no creen que la Biblia sea la revelación de ese ser supremo. Se ríen de la palabra de Dios. Y si hay alguien que con la Biblia quiere decir algo, es motivo de escarnio. ¿Cuál es el problema o el peligro que enfrentamos como evangélicos en este siglo? Otra pregunta. ¿Cuál es el peligro? Y que el enemigo, y que... Es el estar tan ocupados en las cosas de esta vida, terrenales, en el trabajo, entretenidos en las cosas materiales que ahora a lo mejor tenemos entre manos y que a lo mejor tenemos la esperanza de que nos van a ayudar a quién sabe qué. Y de tal manera que no pasamos tiempo con Dios. Porque hay muchas ocupaciones que nos están distrayendo de lo que debemos realmente buscar en nuestra vida. En este sentido, decimos creer en Dios, pero vivimos como si Él no existiera. Porque nos acordamos de repente en que Dios existe. Pero pareciera que primero están todas nuestras demás cosas. Llámele como quiera. Y permítame decir que eso no es creer en Dios. Creer en Dios es que Él sea el primero en nuestra vida. Y que debemos creer en Él y que debemos tener esta relación con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Está nuestro corazón entregado al Señor?
buscando en forma permanente y continua las cosas de Dios? ¿Estamos procurando hacer cosas que puedan honrar y servir a Dios? ¿Estamos dedicándole el tiempo que Dios nos ha dado para servirlo a Él y honrarlo al Señor como Él merece? ¿O le estaremos dando un poco la sobra? La sobra de nuestros talentos, la sobra de nuestras capacidades, la sobra de nuestro dinero, la sobra de nuestro tiempo. Cuando tenga tiempo, pero esto nos tiene que hacer reflexionar, hermano. Y mucho más cuando vemos que estamos pisando un terreno donde se acerca el final. Debemos creer que Dios recompensa a los que le agradan, que es galardonador, dice el texto, de los que le buscan. ¿O no? ¿Usted no cree que Dios tiene una recompensa, un galardón, cuando le buscamos a Él de corazón? Y esto tiene que venir a nuestra mente y a nuestro corazón. Enoc decidió apartarse de todo lo malo que había alrededor de él y caminar con Dios, viviendo una vida agradable. Tal vez no era fácil, no era fácil, pero lo hizo porque tuvo su mirada puesta en lo eterno, en la recompensa que tendría. Y esto es algo que tenemos que comprender nosotros. Nosotros tenemos una promesa, ¿o no? Una promesa de que el Señor tiene un lugar preparado para nosotros, una promesa de que tiene una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible en los cielos para nosotros, ¿o no tenemos promesas del Señor? Y tenemos que servir al Señor y tenemos que estar realmente viviendo vidas agradables a Dios. ¿Anhelamos esas recompensas? ¿Estamos viviendo por fe? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo pasándolo con el Señor, en quien decimos creer? Son todas preguntas autorreflexivas, ¿no? ¿Creemos en la eternidad y en la recompensa celestial? Porque de otra manera tenemos una fe muerta. Porque la fe nuestra es una fe que apunta al futuro. Es una fe que no ve, ¿no? Creemos en lo que no vemos, pero apunta a aquellas cosas que el Señor sí nos ha prometido. ¿Nos dejaremos moldear por las cosas de este mundo? ¿Atraer? ¿Ocupar? ¿O será el momento y será el tiempo de tener que tomar una decisión en nuestra vida para poder vivir con el Señor? No sé si el Señor se lo va a llevar como a Enoc. Ojalá. O como a Elías, gloria a Dios. No sé. Pero una cosa estamos seguros, que tenemos las promesas que el Señor nos dio, que son fieles y son verdaderas. La última cosa, la tercera, es que ellos sabían del juicio que venía. Ellos tenían noción del juicio que venía. Y esto es algo importante. Enoc y Noé caminaron con Dios y procuraron agradar a Dios porque sabían del juicio venidero. ¿Cómo? En Judas capítulo 1, porque tiene un solo capítulo, 14 y 15, dice el apóstol: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer
juicio contra todos. Mire usted, séptimo desde Adán. Ya sabía del juicio. Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos hablaron contra él. Qué terrible, ¿no? ¿Usted sabe que hay un juicio? Él vivió a la luz de ese conocimiento y procuró agradar a Dios, no solo por temor a Dios, sino también por amor a Dios. Pero tenemos que reconocer que nadie quiere ser juzgado, ¿o no? Porque el Señor vino para poder liberarnos de ese juicio, de esa ira venidera, como dice la palabra. Noé también sabía de un juicio venidero, aunque uno mucho más cercano, ¿no? En el caso de Noé, nos referimos al juicio del diluvio. Noé sabía que venía el juicio de Dios, y no era un juicio así nomás. No iba a quedar nadie con vida, solo él y su familia. Dios le habló de que iba a hacer, y él predicó ese mensaje a su generación. Les habló a su generación. Pero no solo predicó a otros, sino que vivió con temor, agradando a Dios y caminando con Él, estando seguro del juicio o del gran juicio que vendría sobre el mundo. ¿Usted no cree que eso también influía en la conducta y la tenacidad que usó Noé para poder preparar el arca? Diciéndole a todos que iba a venir el diluvio y armando un barco donde imposible que jamás pensar de que ese barco ahí iba a flotar. El apóstol Pablo tampoco quería ser eliminado. Tenía conciencia de que debía realmente hacer las cosas como correspondía. Pablo no quiso ser condenado al final, habiendo advertido a otros, dice en 1 Corintios 9, 26 y 27, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, sino de esta manera peleo, pero no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué? Eliminado. Mire lo que dice Pablo. Tenía en cuenta él eso, hay un juicio. Tenía que ser importante el hecho de que él mantuviera su vida en una sujeción absoluta a la voluntad del Señor. No sea que habiendo sido de bendición y habiendo sido heraldo de predicar la palabra a otros, él después finalmente venga a ser eliminado, desechado. La palabra de Dios nos habla claramente de un juicio venidero. Usted lo sabe. ¿Usted cree que es verdad? ¿En serio? ¿Debiéramos vivir pensando en que ese juicio se va a cumplir? Claro. Y tenemos que reconocer que si nosotros vivimos en la voluntad del Señor, ese juicio no nos afectará. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, le dice, ahora pues, ninguna condenación, ningún juicio habrá para los que están en Cristo. No habrá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Andar con Cristo, caminar con Cristo, creer en Cristo, agradar a Cristo, tener fe en el Señor, ¿o no? Porque Él nos ha dado esta bendición. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos tener claro esto. Por eso, a veces, cuando miramos la palabra del Señor y vemos todos los consejos que tenemos en la palabra de Dios, y cuántos de esos consejos a veces no
no los tenemos muy presentes. Pero al leer la palabra o al escuchar la palabra, veo que a veces leemos la palabra y dice la Biblia misma que si leemos la palabra y no la ponemos por obra, somos oidores olvidadizos. O sea que la podemos haber leído, pero no hicimos nada al respecto. Y hago una última pregunta. ¿Usted sabe cuándo va a venir el Señor? Esto todavía nos pone en un mayor apremio. Dice el himno, ojalá fuera hoy. Y a algunos saldríamos corriendo y decir, espere un momentito. Ustedes saben que no hay tiempo. Los del tiempo de Noé corrieron al arca, pero ya no había tiempo. Las vírgenes que corrieron a buscar aceite no llegaron. Y cuando venga el Señor, el creyente desprevenido no tendrá tiempo de prepararse. ¿Qué le parece? ¿Necesitamos abrir nuestro corazón al Señor? ¿Necesitamos ser como Enoc? Pero pastor, fueron muy viejos. ¿Como Noé? Claro. Como el apóstol Pablo, como tantos otros. Dice que Moisés se sostenía como viendo al que no veía, al invisible. ¿O no? Claro. Entonces, qué importante que nosotros hoy tomemos alguna decisión. ¿Tendrá que tomar alguna decisión? Yo sé que ya está la mente ahí trabajando. Hay algunas cosas que nos están impidiendo caminar con Dios, que nos están impidiendo servir al Señor, que nos están impidiendo entregarle totalmente nuestra vida al Señor, nuestros talentos, nuestras posesiones y la más preciada, que es el corazón. Así que en esta mañana que comenzamos la reunión de una manera tan hermosa, ¿no? Alabando al Señor. Pero que justamente esto venga como a poner el sello sobre esa actitud de adoración y de alabanza. Porque nada vale que ahora acá alabemos, glorifiquemos y nos quebrantemos, se nos caigan las lágrimas y después somos indolentes al llamado de Dios. Y no nos acordamos hasta que alguien nos dice, mirá que tal día, mirá que... ¿Usted ama al Señor? Cuando Pedro fue recuperado o restaurado, la pregunta que el Señor le hizo no fue hablar de sus cuestiones, fue profunda y al corazón. Pedro, ¿me amas? Entonces, bueno, deja todo y haz lo que tenés que hacer. ¿Usted ama al Señor? ¿Está dispuesto a dejar todo en segundo plano, tercero o cuarto y comenzar a servir al Señor y comenzar a honrar al Señor con todo lo que el Señor le ha dado? No hay tiempo para esperar. Porque estamos viviendo en las postrimerías de los últimos tiempos y lo que anhelamos en el corazón es que podamos escuchar la trompeta. Esa voz como de arcángel. Entonces, que el Señor nos ayude, que podamos en esta mañana dar ese paso de abrir nuestro corazón en la presencia del Señor. Amén. Y no solamente una expresión de deseo, ay, ¿quién sería como Enoc? ¿Y quién sería como Elías, que se lo llevó el Señor? ¿Y quién sería como Noé? Que... Mire, nosotros tenemos un desafío mayor. A ver si sabe qué voy a decir. No tenemos que ser ni como Enoc, ni como... Ahora tenemos un desafío mayor. Ahora tenemos que ser como Cristo. ¿Qué le parece? ¿Le parece?
reconoce esta verdad de la palabra de Dios, se anima a decirle, Señor, acá estoy dispuesto, Señor, a tomar las decisiones que tenga que tomar. Y si tengo que cortar, Señor, cosas, amarras con las cosas del mundo, un mundo que me quiere absorber, que me quiere arrastrar detrás de sus cosas moribundas. Señor, quiero poner mi vida íntegramente en tus manos. Te quiero servir a ti, Señor. Porque no quisiera quedarme. No quisiera tener que pasar por el juicio. Porque ¿sabe una cosa? Que el juicio, el gran juicio que vendrá, en ese juicio no se salva a nadie. Entonces, dice que el Señor no nos puso para ira. Ahí en la carta a Tito. Es decir, no nos puso para juicio, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar de pie y darle gloria al Señor, darle gracias al Señor, que podamos verdaderamente en este día, en esta mañana, entregar nuestra vida al Señor con todo nuestro corazón. Amén, hermanos. Tenemos que tal vez tomar decisiones importantes en nuestra vida y que no son fáciles, pero si hacemos la voluntad del Señor, el Señor nos va a renovar, el Señor nos va a bendecir, nos va a dar la fuerza y estaremos participando de su gracia. Estaremos recibiendo su bendición como la recibieron aquellos que realmente tomaron esta decisión de poner al Señor en primer lugar en sus vidas. No importa, aunque todos, veo que está el pensamiento, ¿no?, de que si lo que hace la mayoría, eso debe ser lo bueno. Bueno, en las cosas espirituales y la del Señor es todo al revés. El Señor ha puesto una puerta y un camino, una puerta angosta y un camino angosto. Y dice que por esa puerta y por ese camino van a entrar y andar los pocos. No van a ser los muchos, porque los muchos van a elegir el camino ancho, el camino fácil, el camino de hacer las cosas que el mundo ofrece, donde no hay limitaciones, donde todo vale, pero el fin de ese camino es muerte.